Bien, ahora vemos la última mesa redonda de esta noche. Es en torno a la cultura también. Seguimos con la cultura. Cultura, nuevas subjetividades, neoliberalismo y proyecto emancipador. Este es el título de la mesa redonda. Y en esta mesa redonda participan tres personalidades diferentes, pero muy importantes en América Latina. Por una parte, el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, bien conocido a la vez por sus novelas policíacas, también porque ha sido uno de los grandes biógrafos del Che Guevara y porque tiene un proyecto también de acercar la lectura, una biblioteca popular, a las clases sociales más humildes. Por otra parte, tenemos la intervención de Ticio Escobar. Ticio Escobar fue ministro de la Cultura del gobierno de Fernando Lugo en Paraguay, gobierno derrocado mediante un golpe de Estado de nuevo tipo. Y por otra parte también Nidia Díaz. Nidia Díaz es una de las personalidades de la izquierda latinoamericana más apreciadas. Fue guerrillera en la guerra del Salvador, entró en la guerrilla a la edad de 17 años, estuvo presa durante bastante tiempo, fue intercambiada, fue torturada, fue comandante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, participó en la firma de los acuerdos de paz de El Salvador. Estas tres personalidades reflexionan sobre la importancia de la cultura en los procesos de las nuevas izquierdas, en los procesos progresistas de América Latina hoy. Así que escuchémoslos. Bueno, el Foro por la Emancipación y la Igualdad es un foro requerido por todos los pueblos. Es de actualidad porque precisamente nuestros procesos de lucha en cada país persiguen la emancipación y el logro de la igualdad, y debatir las ideas, escuchar la experiencia de otros pueblos, de otros procesos, siempre es importantísimo para hacerlo mejor y seguir avanzando en nuestros países. Es importante porque no podemos hacerlo solo. Tenemos que estar unidos e integrados en América Latina, el Caribe, El Salvador, en el contexto de la región centroamericana, y vinculado a toda América Latina y el Caribe y el mundo. Nuestro proceso de lucha siempre estuvo con un impacto internacional. La comunidad internacional ha estado involucrada desde hace años y han contribuido a crear esa correlación de fuerza necesaria para los cambios. Durante las distintas etapas de lucha que hemos atravesado, siempre ha estado la comunidad internacional, no solo desde los estados, gobiernos, sino sobre todo de los pueblos. No fuera posible estar donde estamos si eso no se hubiera dado. Resulta francamente interesante el foro que se está realizando ahora aquí en Buenos Aires. Entre otras cosas porque se inscribe en una coyuntura apasionante. La tensión política en América Latina ha venido creciendo, el viraje hacia la izquierda se profundiza, la confrontación con el proyecto neoliberal se agudiza cada vez más, y en momentos como estos una reflexión que obligatoriamente lleva hacia construir una vocación unitaria era bien importante. Eso redimensiona el foro. El primer agradecimiento, compañeros, compañeras, es por poder haber compartido estas maravillosas jornadas y porque un gobierno asuma que hay que transitar hacia la emancipación y la igualdad, lo ponga en discusión, genere un foro, nos invite a todos. Eso es muy valioso, es muy importante, y por eso agradecemos y celebramos este tiempo que está viviendo América Latina. Hace 2 días intervino en la primera charla de este foro una compañera también oriental, de la República Oriental del Uruguay, la compañera Constanza Moreira. Y el día después, el principal diario de la derecha uruguaya, El País, el diario de la dictadura,
el que ponía en tapa a los requeridos por la dictadura uruguaya sus fotos para después encarcelarlos, torturarlos y asesinarlos, tituló Constanza Moreira pide más izquierda en un foro Ultra K. Y decía que estaba rodeada, Constanza, de kirchneristas y chavistas. Nosotros queremos decir acá que sabemos muy bien de quiénes están rodeados ellos, de las oligarquías, de los que violaron los derechos humanos, de los que impusieron el terrorismo de Estado y mataron a nuestros compañeros. Y nosotros estamos rodeados de quienes tenemos que estar rodeados. ¿Con quién esperaban que estuviéramos? ¿Con los que están con los buitres o con los que están contra los buitres? ¿Con los que están por la soberanía de las Malvinas para Argentina y América Latina o por los que están en contra y para que siga avanzando la colonización? ¿Por los que quieren inclusión o por los que están contra la inclusión? Es claro que estamos con el abajo de nuestros pueblos que se expresa en estos gobiernos. No extrapolamos modelos, no copiamos, pero tampoco tenemos duda en decir lo que tenemos que decir. Y les molesta, compañeros y compañeras, y disculpen esta introducción netamente política, que capaz que a alguno le puede parecer un exceso, les molesta mucho que tengamos gobernantes que no tienen cintura, como dicen ellos. Yo digo que tienen bastante cintura política nuestros gobernantes, pero lo que no tienen es esa cintura de la que hablaba un dirigente del Partido Socialista Uruguayo, Reinaldo Gargano, que decía: algunos tienen tanta cintura que se retuercen como serpientes, y benefician siempre a los mismos, porque no se equivocan jamás en defender los intereses de los poderosos. Nosotros tampoco nos queremos equivocar, por eso estamos hoy acá, no solamente para pensar, sino para decir con contundencia que apoyamos estos procesos de cambio, que vamos a combatir donde tengamos que combatir para que estos procesos sigan adelante, que Venezuela somos todos nosotros hoy y que vamos a defender al gobierno democrático de Venezuela y que vamos a trabajar por la profundización de los cambios populares en América Latina para que no vuelvan más a hambriar a nuestros pueblos y a condenarlos a la miseria. Hoy, compañeros, vamos a tener una primera mesa referida a la cuestión de la cultura, las nuevas subjetividades y este proyecto emancipador que estamos tratando de construir en el marco de la reversión de los procesos neoliberales que se vivieron en América Latina desde hace ya mucho tiempo, impuestos a sangre y fuego, como sabemos bien y como algunos compañeros saben bien acá porque lo vivieron en carne propia. La cultura es el reino de la diversidad. No se resuelve la libertad de las personas solamente con igualdad de derechos y oportunidades. La igualdad de derechos y oportunidades es muy importante, pero para construir una igualdad sustantiva tenemos que permitir que las distintas expresiones de lo humano florezcan. Tenemos que permitir que nuestra gente sea libre en la diferencia. Y para eso la construcción cultural es algo fundamental. Venimos de una hegemonía neoliberal que todavía perdura en los aspectos culturales en nuestras sociedades. Hemos ganado gobiernos, pero todavía no hemos ganado la batalla cultural. Esa hegemonía neoliberal nos plantea que no hay ciudadanos sino consumidores, que hay que privatizar lo público, que el poder financiero y el mercado debe gobernarnos y debe pautar nuestras libertades, y que hay que construir una sociedad de los más aptos, lo que los teóricos de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, decían la sociedad de los 2 tercios. 2 tercios adentro y 1 tercio afuera. 1 tercio excluido, porque no son aptos, porque no pueden competir, porque nacieron para eso, porque deben ganar los más fuertes. Ese es el modelo, esa es la visión capitalista que nosotros venimos a combatir, a criticar, a transformar. Y para eso tenemos que dar una sustantiva batalla cultural. Cambio cultural para la emancipación y la igualdad. Si no hay cambio cultural, no habrá una transformación profunda de nuestras sociedades. Por eso, para mí es un honor
presentar a valiosísimos compañeros que vienen de la lucha política en todos los casos, desde los ámbitos de la cultura, desde los ámbitos de la política más partidaria, desde todo tipo de combates y de debates. Y le voy a dar la palabra, en primer lugar, para intervenir en esta discusión al gran compañero Paco Taibo II. Quiero hablar de cultura. Hay que estar verdaderamente loco para transportar el eje a la cultura. Y es que yo soy un ferviente creyente, incluso diría fundamentalista, talibán y militante, en la idea de que la cultura es el gran instrumento político, el que construye columna vertebral, ¿sí? El que dota al ciudadano, al militante, al luchador, de una especie de fuerza superior, el que le da tranco largo, ¿sí? El que le permite dimensionarse en términos de para toda la vida, ¿no? Yo soy de la generación en la cual el marxismo neandertal fracasó, no lograron formarnos. Donde Lenin fallaba, Robin Hood tenía razón, era transparente la cosa, era clara. Nosotros nos formamos, mi generación, en un meandro maravilloso de propuestas culturales. Y llegamos a la política a través de propuestas culturales. Era el cine italiano, Un ciudadano a toda prueba, a toda sospecha, la batalla de Argel, el caso Mattei. Fascinante, ¿no? Era las nuevas trovas, era los escritores encerrándose en Barcelona para protestar contra la dictadura franquista, era el boom. Eran Benedetti y Galeano. Los poemas de Benedetti eran para aprenderse de memoria, ¿no? Y recitarlos. Era el haber descubierto que Ho Chi Minh no solo era el dirigente de la revolución más sorprendente y pasmosa que estaba parando al imperio, sino que además era tremendo fumador, con lo cual subía como 3 puntos en nuestros bonos, ¿no? Perdón, pero la última vez que fui políticamente correcto fue cuando nací, porque mi mamá quería niña y me compró una chaquetita rosa. Entonces, la única vez que fui políticamente correcto es entre el 0 y los 3 meses que usé chaquetita rosa. Por cierto, tengo 2 hermanos y los 2 usaron chaquetita rosa. No, las perversiones de mi madre me han conducido a la izquierda radical. Y bien, entonces, la cultura, ese era el material formativo. Y enfrentábamos los restos de esta izquierda neandertal en el sentido en que si son 3, se ponen de acuerdo 2, matan a 1 y los otros 2 se cinden, ¿no? Todo ello con una foto de Stalin pegada amablemente en el corazón. Y esta izquierda neandertal cerraba puertas, decía cosas como: ¿estás leyendo ciencia ficción? Y tú decías, evidentemente. Y te decía, pero eso es literatura de evasión. O sea, este boludo, este comedor de mierda, no ha leído a Bradbury jamás, o no se ha enterado, no ha leído a Philip K. Dick. ¿De dónde sale? ¿De qué subterráneo sale este tipo que no sabe que el concepto evasión es un concepto libertario, maldita sea? Evadirse es fugarse de las cárceles de la dictadura del cotidiano, ¿sí? Y eso era, leíamos ciencia ficción como el gran espejo de una literatura rebelde que presentaba la imagen en el espejo distorsionado del futuro, y lo leíamos con singular alegría. Hacíamos concesiones, es cierto, éramos ultras, pero no tanto. Por ejemplo, leíamos novela de vaqueros, pero solo aquellas en que ganaban los indios, como La Última Frontera de Jaguar Fast, Apache. A tanto no llegábamos, no debilitábamos nuestra consistencia ideológica. Pero vivíamos además en el gran momento de la latinoamericanización.
la industria cultural cubana, la industria editorial mexicana, la industria editorial argentina, bombardeaban hacia nuestras playas continuos materiales venidos de los orígenes más diversos. Uno leía en boliviano, en colombiano, en peruano, en argentino, ¿no? Aprendí con gran dolor de mi corazón, leyendo las traducciones de Rodolfo Walsh, que los argentinos no usan calcetines, usaban medias. Eso me ponía medio nervioso, porque detectives duros iban y se ponían las medias. Yo miraba hacia otro lado mientras leía diciendo, hay costumbres y costumbres. Pero generalizamos el lenguaje era de todo. Hablábamos una mezcla, los exilios nos enriquecieron a los mexicanos de una manera tremenda, ¿sí? En México se decían cosas verdaderamente exóticas, como un chingo de guita o un montón de plata, donde se mezclaba el lenguaje popular mexicano con la presencia verbal de los jóvenes hijos de exilados argentinos que estaban aprendiendo a hablar en argenmex, idioma por demás verdaderamente interesante, pero poco práctico a la hora de tomar el autobús acá o allá. Y esta presencia de los exilios y latinoamericanización nos enriqueció de una manera tremenda. Fue el gran momento del contacto para nosotros. Y el contacto se rompió. La ofensiva neoliberal rompió el contacto. Era la cultura, el gran constructor de pensamiento crítico, de pensamiento diverso, el que rompía el maligno y asqueroso concepto de doctrina. ¿Sí? La izquierda generaba doctrina. Bueno, hay que ponerse a vomitar en fila india. ¿Sí? La doctrina es un pensamiento religioso, es pensamiento cerrado. ¿Sí? Dice así y así es. No. El pensamiento crítico es antidoctrina. Se construye sobre la comparación, la confrontación continua de ideas. Y en ese sentido la cultura aportaba y rompía el monopolio que convertía a un marxista en un marxista y a un anarquista en anarquista. Entonces, no, compadre, ¿sabes qué? Si las cosas están así, yo me afilio a la Primera Internacional antes de la decisión entre Marx y Bakunin, ¿no? Porque necesitamos de todas estas riquezas de la historia y del pensamiento crítico y político, y la cultura te las aportaba, te las ponía sobre la mesa. Esto significaba que tendríamos que reflexionar sobre el papel desde la lógica de la izquierda en el proceso de construcción de movimiento social, aparato partidario, etcétera, del trabajo cultural, y no pensar que es un factor aleatorio y secundario que tiene que ver con el poder y desde el poder generar educación formal. No. La cultura trabaja sobre la educación informal. Es la educación sentimental la que construye la cultura. Y es la educación que no se va. La tabla periódica de los elementos no me la sé, pero los nombres de los 3 mosqueteros no me fallan. Y no me fallan porque la lectura que hice de los 3 mosqueteros era una lectura de izquierda, evidentemente. Era, que estaban cuidando a una reina que era un poco puta, la moral y esa parte es una parte, pero el enemigo era un cardenal de ultraderecha, cual debe de ser, imagínense, el clero oscuro y tenebroso ahí colocado, maravilloso. Y en la siguiente novela el enemigo era otro cardenal también de ultraderecha, ahí no fallaba. Y el uno para todos y todos para uno. Y la idea del honor. Hay palabras que la izquierda perdió que son nuestras por derecho de sangre, coño. ¿Sí? Honor. Somos honorables, cuidamos a las viejitas al cruzar la calle, besamos a los niños y no con intenciones electorales, sino porque nos gustan. Estamos con los pobres porque son nuestros. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar el trabajo político-cultural por todos lados, luchar contra las barreras. Que nos lleguen los libros de los uruguayos, las obras de teatro de aquel argentino, las películas, que circule el material latinoamericano con absoluta potencia, libertad y habilidad. Utilicemos la fuerza de las redes, la fuerza del no controlable espacio internético que nos pertenece a la izquierda por derecho de admisión y de adquisición. ¿Sí?
El Estado no puede con ellas, el Estado es incapaz de asumirlas. Y traigamos, circulemos, movamos el material, ¿sí? Y convertámoslo en material sustantivo. En particular quería referirme a una cosa y con esto termino. En mi país, la historia de la independencia se enseña en términos mexicanos. Y repasamos a Hidalgo, a Morelos, a Mina, la consecución, Guerrero, en fin. No aparece Bolívar. No está Artigas, carajo. ¿Cómo podemos pensar la independencia en América Latina sin Artigas? Tenemos que reconstruir la manera como se enseña historia en nuestros países. Tenemos que latinoamericanizar. En las universidades argentinas debe haber un buen curso de historia de la Revolución Mexicana para que ustedes aprendan a adorar a Pancho Villa, que tenía unos huevos de este tamaño. En las universidades latinoamericanas tenemos que estudiar cursos. Bien ahí. Los de Chihuahua los quieren desde allá. Tenemos que estudiar historia de la independencia de América Latina, confrontada, enfrentada, comparada, relativizada, ¿sí? Tenemos que estudiar la otra cara, el liberalismo, lo mejor de los liberalismos contra el neoliberalismo, que traiciona lo mejor del espíritu liberal, ¿no? Tenemos que estudiar la gran ofensiva revolucionaria que precede a la Revolución Cubana. Tenemos que estudiar la conquista de otra manera. Tenemos que volver la historia un instrumento de construcción de identidades masivas, identidades latinoamericanas. Coño, que vivan los libros. Gracias. Yo creo que en muchos momentos los sectores intelectuales han estado en deuda y siguen estando en gran parte con los hechos por su imposibilidad de ir adelantando determinadas cuestiones que puedan ser orientadoras ante la avalancha de sucesos y de acontecimientos que se precipitan sobre la vida cotidiana y sobre los proyectos de los pueblos. Pero también es cierto que en el último tiempo el pensamiento ha sido en gran parte, el pensamiento contemporáneo, incluso europeo y americano, si bien no siempre ha sido enunciado desde un lugar explícitamente de izquierda, sí ha sido como apropiado o reinventado, ha hecho una versión correcta, como en el sentido que Paco usaba, y todo el tema de la crítica de los fundamentos de grandes conceptos, la crítica a entender de que determinadas nociones tienen un anclaje metafísico y un fundamento que las coloca desde antes de la historia misma y que en cierto sentido los cierra o los clausura en su significación, ha hecho que muchos de estos conceptos fueran dados de baja al fin de la modernidad y recuperados luego como conceptos contingentes, como construcciones históricas, como procesos colectivos, como procesos azarosos, inciertos si se quiere, pero mucho más flexibles como para no solamente adelantarse a primerear, como era el verbo hermoso que aprendimos ayer, a las circunstancias, sino también poder explicarlas, comprenderlas y analizarlas después en un proceso que será siempre continuo y que con esta crítica de los fundamentos así estables de las sustancias puede ser renovado y abierto continuamente. Hablar de un concepto como de emancipación, comencemos nombrando para volver después a él, como no un concepto cierto, garantizado de antemano,
anterior a su propia historia, sino como un constructo histórico, supone la acción fuerte de actores, de alguien que trabaje para instalarlo, para conseguirlo, para ganarlo. Y en ese tema la cuestión de las subjetividades aparece fundamental, cómo se articulan o cómo se constituyen sujetos históricos capaces, tradicionales o nuevos, capaces como de hacer avanzar ese límite que supone la imposibilidad o la dificultad de acceder a estas conquistas históricas. Hay un tema cultural que evidentemente se enunció ya, el tema de la constitución de las subjetividades, es decir, la creación de sujetos que se inscriben en un nosotros, que se consideran pertenecientes a un nosotros, pueden ser varios niveles de nosotros, y se encuentran opuestos a otros, que es un problema político por excelencia, es un problema cultural. ¿Por qué? Porque la identificación supone como la adhesión a una causa, la conciencia de un sentido de pertenencia, el deseo de estar inscripto en un grupo, un sector determinado, la convicción de que uno pertenece a este sujeto ampliado, y esos son procesos fundamentalmente culturales, los identificatorios. El concepto de identidad, que se usó mucho durante, sobre todo mediados del siglo XX, desde comienzos ya, y luego se quedó abandonado, también resurge en este concepto, ¿verdad? El llamado giro identitario hace pensar que las identidades no son herencias sustanciales que caen del cielo, construcciones anteriores a la historia o a la constitución del propio sujeto, sino que tienen que ser ganadas, en gran parte. Por supuesto que hay un límite de objetividad, por supuesto que hay identidades que tienen núcleos mucho más duros y más firmes, como son las identidades indígenas, por ejemplo, pero en general existen incluso entre los indígenas muchas construcciones subjetivas que tienen que ver con posiciones distintas en relación a unos y otros y al lugar que ocupen en la escena política. Desde la izquierda, y en primer paso, con relación a la identidad, ya el tema de visibilizar identidades omitidas por un modelo excluyente resulta fundamental, resulta un primer paso fundamental. Cómo reconocemos sujetos, actores que generalmente están desapercibidos y que por un modelo neoliberal justamente que elige o selecciona cuáles son los actores que mueven el tablero político, social, productivo, económico, cultural, etc. La multitud recusa el Estado. El neoliberalismo también sabemos que tiene una virulenta retórica antiestatal. En un momento determinado, ciertas izquierdas latinoamericanas, sobre todo las postdictatoriales en lo inmediato, desconfiaban muchísimo del poder estatal y de la posibilidad de construir contrahegemonía desde dentro del Estado o a través del Estado. Y la irrupción, no sé si se llama irrupción, pero la constitución o el acceso al poder, llamamos acceso al poder, siempre supone procesos colectivos complejos, no es nada que ocurra de la nada, ni caiga tampoco del cielo, de los gobiernos de izquierda de la región, que han necesitado fortalecer el Estado ante la expansión avasallante del neoliberalismo, ha abierto no solamente posibilidades, sino que ha hecho ver también al Estado como un agente activo de emancipación y un agente absolutamente imprescindible, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el Estado fundamentalmente no solamente puede garantizar los derechos sociales, puede garantizar determinados tipos de desarrollo, puede hacer políticas públicas determinadas, sino porque ese modelo de lo público que se traduce en políticas se opone frontal y radicalmente al modelo de estrategias exclusivamente rentables del modelo neoliberal.
Y eso es un problema, es decir, el problema de la oposición es entre lo público que aspira a los derechos sociales, a los intereses de la mayoría, no a los intereses populares, en el sentido adjetivo que usamos ese término, realmente está en profunda confrontación y adversidad con un modelo que apuesta exclusivamente a criterios de rentabilidad, de costo-beneficio, de enriquecimiento, de políticas de crecimiento financiero, etc. Y acá se da un papel fundamental del Estado como creador de políticas públicas, regulatorias, distributivas y como la posibilidad de fijar un ámbito desde las políticas públicas que eran miradas con desconfianza al comienzo, políticas públicas, políticas culturales específicamente en este caso, sino como realmente no solamente los avales, sino también los instrumentos que habrán de ser usados para instalar un modelo público que sobreviva al asedio neoliberal. La emancipación, por eso, quizá más que un programa, y se dijo también acá, es una promesa a algo mejor, por supuesto. Toda promesa aspira a un porvenir mejor y en este caso un porvenir igualitario, centrado en la igualdad. No tiene garantía de cumplimiento, pero eso mismo impulsa a asumir un riesgo que es el riesgo de abrir un espacio al acontecimiento. Siempre en última instancia, tanto lo político como lo cultural, como lo artístico, lo que puede hacer es abrir un espacio para que algo ocurre o termina de ocurrir o crear condiciones propicias, aún jugándose la vida por ello, para que eso que tiene que venir, venga. Ahí estamos cercanos al tema del arte, no solamente el arte en cuanto denuncia o en cuanto testimonio de conflictos, etcétera, sino cómo el arte actúa en el modo de lo posible e imposible. Es una temporalidad anticipadora que es capaz como de, a través de la imagen, imaginar, poner en presencia y en apariencia algo que puede ser y no ser, podría no ser, y que aparece. Y con eso hace visibilizar también actores que están afuera, que veíamos que es una de las cuestiones fundamentales de la emancipación, y también a veces crear zonas de silencio para que resuenen esas voces omitidas y excluidas. Este es un camino. Otro camino, ya sabemos que es la construcción de lo público, las políticas públicas no basadas en la especulación financiera, no basadas ya en las lógicas del mercado, sino en una plataforma de desarrollo regional que no sea, cuando hablamos de desarrollo, por supuesto, decimos, le ponemos también el adjetivo sustentable, estamos hablando de un desarrollo que no sea especulativo, ni sea depredatorio, yo creo que eso lo tenemos ya bien fijado, ¿verdad? Y que traduzca esa posibilidad de que lo público se constituya en un horizonte fundamental. Lo que podríamos hacer para renovar los cansados imaginarios de Occidente y conservar los potentes argumentos de las razones indígenas también es acercar lo cultural y específicamente lo poético, artístico, a la lectura de lo político, que no están precisamente muy lejos en este concepto nuevo de lo político, como imaginación, como creación, como reinvención del Estado continuamente. Es un problema de poesía, es un problema de arte, es un problema de poesía también, ¿verdad? Como desafío, cómo construir en un mundo sin fundamento que nos da tantas incertidumbres, cómo construir fundamentos sin fundamentalismos y construir quizá utopías sin mesianismo, utopías más a la mano, utopías que planteen el riesgo de una imposibilidad a ser jugada. Y esta dimensión compromete los caminos de la emancipación, que por cierto tienen que ver apostar a un compromiso político y a una posición ética, ¿verdad? Y también, diría yo, a una dimensión pragmática de origen.
cómo crear condiciones para que producir sociedades igualitarias en vez de alimentar buitres. Muchas gracias. Durante décadas en El Salvador hubieron dictaduras militares que fueron cortando, inhibiendo, desprotegiendo a todas las personas del ejercicio de sus derechos cívicos y políticos, y nos llevaron a una guerra que no quisimos. En aquellos años de los 80, pues surge el paradigma, ¿verdad?, de la democracia, de lograrla, y muchos de nosotros que veníamos de otros años de lucha, de resistencia, nos vimos involucrados en esa guerra civil que duró 12 años por la falta de voluntad política de los que ostentaban el poder. Lógicamente, en aquellos tiempos diálogo era traición, y fueron aniquilando a todas las personas que eran gestoras de paz, como es el caso de Monseñor, que era un buen interlocutor entre los distintos sectores de poder, y algunas personas progresistas, inclusive, que venían de sectores de poder y los asesinaban. Carter había suspendido en el año 79 la ayuda a El Salvador por país violador de derechos humanos. Se da un golpe de una junta cívico-militar, pero luego se vuelve a derechizar. Y se fue dando una situación revolucionaria en El Salvador, que estaba creándose un clima, pues, ya para una insurrección. Y es así como surge el Frente Farabundo Martí, que viene a ser la síntesis de organizaciones guerrilleras que estaban dispersas durante la década del 70, y ya el 10 de octubre del 80 surge el Frente, ¿verdad?, con la ilusión, con la idea de un gobierno democrático revolucionario, y donde íbamos a desarrollar lo que en teoría programa mínimo rumbo al socialismo, ¿verdad? Esas eran las metas en los años 80. Lógicamente, cuando Reagan llega al gobierno de Estados Unidos, restaura la ayuda militar, y el estallido vino el 10 de enero del 81. No pudimos conversar, ¿verdad?, a pesar de que teníamos una comisión política diplomática que ejercía la diplomacia rebelde para incorporar el elemento del diálogo, la negociación. Y la apuesta de Reagan y la oligarquía salvadoreña fue aniquilar, ¿verdad?, a todo el movimiento insurgente, y allí comenzó una guerra de 12 años. Nosotros derrotamos 4 proyectos contra insurgentes, nos enfrentamos al imperio. Ya decía el compañero uruguayo, yo fui herida y capturada en combate por un asesor norteamericano que in situ evidenció, pues, la injerencia norteamericana, que fue el factor que prolongó el conflicto en mi país, debido a que su visión era militarista. Como ustedes ven en el caso de Colombia, que ha imperado esa visión militarista durante décadas y que no ha podido dársele la respuesta a la salida política negociada, y es hasta ahora donde hay una esperanza. Bueno, aquí tenemos a una compañera luchadora, ¿verdad?, de toda la vida por la paz, que es Piedad Córdoba, con la cual compartimos espacios como Mujeres por la Paz en el mundo, y que hemos ayudado a los procesos de liberación, y también vigilamos, pues, por la situación que atraviesan miles de presos políticos que son considerados en Colombia como los por causas del conflicto, ¿verdad? No tienen esa categoría. Pero sí, la misma vivencia, la misma participación, y que Colombia misma fue un factor que contribuyó a la humanización, si así se le puede llamar, de un conflicto, y a la solución. Nosotros estamos como comprometidos también para que esa paz llegue lo más pronto posible a Colombia. No puede haber una paz en la región de América Latina, el Caribe, mientras exista un conflicto y una guerra de esa magnitud como la que todavía se da en Colombia. Creo que los pueblos tienen derecho a vivir en paz.
Nosotros somos solidarios desde El Salvador con las causas justas, así como somos solidarios con la causa justa de las Malvinas acá en Argentina y por supuesto también contra los fondos buitres, ¿verdad? Nosotros logramos en el 2009 desplazar la oligarquía y por primera vez la izquierda asume el gobierno del FMLN, por primera vez un gobierno del FMLN con un programa de gobierno que se llamó Viene el cambio, nace la esperanza, ¿verdad? Eso era importantísimo, porque a partir de ese momento, con el gobierno de Funes, nosotros empezamos a incluir socialmente a la gente, empezamos a construir un estado de bienestar y a sentar las bases de la reactivación económica. Por primera vez se pidió perdón al pueblo salvadoreño en el 2009 de todos los abusos de poder que se cometieron por la dictadura y por el Estado salvadoreño. Porque si bien es cierto, en los acuerdos de paz se creó la Comisión de la Verdad, que era la instancia que ambas partes definimos para ver todos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se cometieron en El Salvador, 80,000 muertos, 8,000 desaparecidos, prisioneros, familias enteras en el exilio, etc. La Comisión de la Verdad, en base a testimonios, tenía que plantear, ¿verdad?, el seguimiento, tenía que plantear la justicia y el esclarecimiento de toda la verdad, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Los sectores de poder rechazaron ese informe y crearon una ley de amnistía con el perdón, ¿verdad?, sin haberle pedido al pueblo, para crear una nube, ¿verdad?, un humo para que no se conociera la verdad. Pero la verdad se ha ido reconstruyendo, conociendo, y hemos acudido a organismos internacionales para que esa verdad prive. La oligarquía, los sectores de poder, la derecha, el imperialismo tratan de ocultar el pasado, como que no hubo nada, ¿verdad?, y que quedó en el olvido. Quieren que tengamos amnesia y nosotros hemos venido reconstruyendo esa memoria. En estos 5 años y medio que llevamos ya gobernando, ya con 2 gobiernos, donde en los primeros 5 años se empieza a impulsar todo ese cambio social, se empieza a construir cultura, ¿verdad?, se empieza a rescatar, ¿verdad?, se empieza a hacer en forma transversal y también la identidad. En esos 5 años es cuando la gente empieza a ver cambios importantes en cuanto a la inclusión. Nadie va a quedar marginado, todos vamos a ser parte de los beneficios, se empiezan a tomar medidas de redistribución y es así como el año pasado, el 2014, el pueblo ve en el proyecto FMLN una alternativa y lo refrenda, ¿verdad?, vuelve a votar, después de 2 vueltas muy difíciles, porque en la primera vuelta estuvimos por 25,000 votos que no ganamos, ¿verdad?, y nos fuimos a una segunda donde la oligarquía metió todo para quitar la posibilidad de continuar gobernando. Fue muy difícil, por 6,000 votos ganamos, porque ya en la segunda vuelta, creo, no sé si aquí hay segunda vuelta, por 1 voto se puede ganar, ¿verdad? Y tuvimos 6,000 votos más. Fue muy difícil, querían desconocer los resultados, decían que habíamos hecho fraude, pero la comunidad internacional reconoció como un proceso transparente, como un proceso que fue totalmente limpio y pudimos así estar ya en el segundo momento del gobierno. Ahora con un compañero que viene de la Comandancia General, firmante de los acuerdos de paz y que está proyectando todo un proyecto de un nuevo El Salvador hacia un buen vivir. De esto llevamos 6 meses en esa ruta construyendo.